Bueno, buenas tardes. Qué alegría estar acá y qué lindo poder verles la mirada a todos. Mi nombre es Octavio Basó, soy psicólogo, psicoanalista, trabajo en el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo. Mi labor básicamente es el abordaje clínico a personas que han sufrido situaciones de violencia. También en lo privado, trabajo en la clínica desde ese lugar. Bueno, mi nombre es Romina de Lorenzo, soy psicoanalista, trabajo en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, justamente garantizando el acceso a la justicia a niños, niñas y adolescentes y eventualmente mujeres adultas víctimas de violencia. Hago clínica y trabajo en la facultad. Así que bueno, la idea de hoy era poder compartir un poco las intersecciones desde las cuales pensamos las violencias contra las infancias y adolescencias para intentar, primero, interlocutar con ustedes que sabemos que tienen un montón de herramientas y vamos a recuperar algo de eso, y también poder brindar algunas herramientas desde nuestra práctica de escucha en interlocución con las prácticas que ustedes vienen sosteniendo. El marco de trabajo nuestro es el que nos sostiene, tanto para dar una charla como esta, como también para realizar nuestra práctica. Y también eso queremos transmitirle porque quizás les ayude a pensar lo que ustedes están pensando. Nosotros tenemos una triple perspectiva, que es teórica, política y ética. Nuestra teoría es el psicoanálisis con perspectiva de género. Nuestra política tiene que ver con la garantización y la protección de derechos humanos que atraviesan nuestra práctica. Y la ética es la mirada al otro y la mirada desde el semejante. Esas tres posiciones interpelan todo el tiempo la interdisciplina, que es el lugar donde intentamos construir algo y desde el paradigma de la complejidad. Desde esos lugares es desde el cual venimos a hablarles. Con el foco, todo eso puesto en el alivio del sufrimiento, en la seguridad y la protección de las personas y en el acceso a derechos. Bien, pero antes de comenzar, queremos también conocerles, sabemos que son un montón, lo cual nos alegra porque habla del compromiso de ustedes con la problemática, con las infancias y las adolescencias, y se nos ocurrió un poco hacer esto, que es, ¿se acuerdan que recién les dije que conecten a las redes de internet? Ahora tienen que escanear este QR y con las palabras que salgan decirnos cada uno individualmente qué les genera el ASI, ¿sí? ¿Cuáles son las tres primeras impresiones que les generan escuchar un caso de abuso? No importa que no tengan que ver las palabras entre sí, es una participación anónima, pero nos da un feedback de con quiénes estamos hablando y qué impacto les genera escuchar las violencias contra las infancias. Entonces el QR les va a entrar a una web que tienen 3 casilleros para completar con 3 palabras solamente, ¿sí? Esta es una aplicación que lo que hace es las palabras que ustedes fueron colocando se van cargando como si fuese una nube, una lluvia de ideas, pero aquellas que se repiten se van a ver más grandes, es decir, que va a representar lo que la mayoría siente frente a la escucha de las violencias o frente a las violencias, ¿sí? Lo que más les genera a este grupo, la escucha de las violencias, tiene que ver con impotencia, dolor, bronca, mucha bronca, rechazo, angustia, enojo. Hablan de vulnerabilidad, cuidados, responsabilidad, buenísimo. Bien. Esto a nosotros nos interesa porque en el proyecto que ustedes nos compartieron, en el proyecto para hacer la cartilla, ustedes hablaban en la argumentación de la impotencia y del dolor. Impotencia y dolor que les genera ser quienes escuchan ciertas violencias y que ciertas otras personas digan que no tienen ahí que reproducir, que hacer, ¿no? Como una impotencia en el no poder hacer o en el auténtico, y esto es nuestro, no es de ustedes, no te metas. Y la verdad que nos alegra un montón, porque quienes escuchamos y trabajamos con las violencias hemos transitado en algún momento dolor frente sobre todo a la imposibilidad de acción, a la imposibilidad de alojar, a la imposibilidad de dar respuestas a esas denuncias y develaciones de las violencias. Pero también nos gustaría hacer una propuesta que tiene que ver con hacer un movimiento de la impotencia y el dolor a la indignación y la esperanza. Como si fuese un movimiento pendulante que nos permita renovar la energía, porque si nos manejamos todo el tiempo con el dolor, se nos vuelve arrasador y nos puede quemar o nos puede generar mucha anomia y falta de participación, ¿no?
En cambio, si nos movemos en una práctica que pendule todo el tiempo entre la indignación como posicionamiento político y social frente a las violencias que tenemos que todo el tiempo denunciar, develar, desnaturalizar, y por otro lado, en la esperanza, no para romantizar, porque no estamos romantizando ni nuestras prácticas ni las violencias, sino para sostener prácticas que sean contenedoras, que sean transformadoras, que frente al imposible institucional de los recursos, generen universos posibles, sobre todo para las infancias y adolescencias. Esa es la propuesta que traemos hoy. ¿Vos podés ampliar eso? Gracias. Sí. Bueno, vimos la cartilla, Fernanda nos pasó la cartilla, el protocolo que venían trabajando. Desde ese lugar también estamos intentando pensar algo con ustedes. Y en la cartilla aparece esto, ¿no? Y nosotros venimos a proponer un pequeño aporte a esto. Aparece abuso sexual infantil. Desde la epistemología crítica y de los estudios de género, por ejemplo, citando a Eva Giberti dice que uno puede hablar de abuso sexual infantil o de abuso sexual contra las infancias. El abuso sexual infantil y la nomenclación ASI muchas veces lo que hace es invisibiliza partes de la problemática. Cuando uno habla de abuso sexual infantil, parece que el foco está puesto en las infancias como que el problema es de las infancias. Cuando uno habla de abuso sexual contra las infancias, aparece esta palabra contra que pone que hay alguien que ha generado algo que es un abuso contra las infancias. Ese abuso contra las infancias ubica a un responsable de ese abuso y también ubica al colectivo social y comunitario como parte de la protección y el resguardo y la garantía de derechos a esas infancias. Son dos formas de nombrarlo. Esa nominación implica muchas cuestiones y por ejemplo, cuando uno solamente habla de ASI, sin nombrar abuso sexual contra la infancia, muchas veces el abuso queda invisibilizado. El tabú de no nombrarlo muchas veces genera la invisibilización de lo que ha sucedido. Estando esto claro, entonces podemos pensar que el abuso sexual contra las infancias al menos tiene tres características que se enraizan mucho en nuestra comprensión, no solo psicoanalítica, sino con perspectiva de género. Porque son relaciones desiguales de poder en tres niveles. Primero, una diferencia de poder claro dada por el vínculo, el parentesco. Sabemos que más del 76% de estas violencias se realizan en el ámbito más cercano y familiar y con sujetos que mayormente ocupan el rol de padres, padrastros, abuelos, sujetos que están valuados vincularmente, ¿sí? Pero también hay una diferencia de conocimiento respecto de la genitalidad adulta. Sí, hay infancias y adolescencias sexualizadas, pero también es nuestra responsabilidad que estén sexualizadas, y no es lo mismo sexualizadas y erotizadas que el conocimiento profundo de genitalidad que se maneja en esta relación de poder. Por último, y lo más importante, hay una relación desigual respecto de la satisfacción sexual y genital. Es el adulto quien goza con el cuerpo de las infancias y adolescencias y las transforma en objeto. Desde esa relación desigual de poder, nosotros anclamos nuestra perspectiva de género. La perspectiva de género y la epistemología feminista crítica nos vino a mostrar que esta no es una problemática desanclada de un sistema que es un sistema patriarcal, que como tal vulnerabiliza y pone en lugar de objeto a ciertos grupos para sostener una forma de poder asimétrico, ¿sí? Ana María Fernández, que es una de las autoras que nosotros trabajamos mucho, dice que estas violencias no son posibles sin un sistema que todo el tiempo vulnera y pone en situación de objeto a ciertas poblaciones tales como infancias, adolescencias, disidencias y mujeres. Son los colectivos que más sufren las violencias sexuales en la actualidad. El carácter revictimizante y adoctrinador va a estar todo el tiempo presente, porque el sistema nos atraviesa inclusive a nosotras y a nosotros, aunque no querramos, ¿sí? Entonces, cuando quizás no escuchamos o cuando no conocemos los márgenes de nuestras miradas, también podemos hacer una puesta en práctica de este sistema patriarcal, silenciando, acallando, mirando a un costado y transmitiendo implícitamente un mensaje.
Piénsense ustedes sufriendo violencias y develándole esto a un otro que no escucha, que no mira, que no hace nada. ¿Cuál es el mensaje que van a entender ustedes? ¿No? Y si esto lo pensamos con perspectiva de género aún más, porque por ejemplo las niñas, como corolario de este silencio social, de este no hagas nada, no te metas, asumen que bueno, que estas son las violencias que nos tocan vivir porque somos mujeres y pertenecemos a este género. Entonces ahí está el carácter adoctrinador, no solo de las violencias sexuales, sino de los silencios sociales. ¿Sí? Y por otro lado tenemos un paradigma que es infantocéntrico. Y esto es lo más difícil, porque aún con la 26061 y la 12967 puesta en juego hace un montón de años, tenemos un paradigma en donde nosotros creemos, adultas y adultos, que sabemos todo de las infancias, pero no nos acercamos realmente a ellas. Vamos a escuchar lo que creemos de las infancias a partir de nuestras propias experiencias, más que de las experiencias de las infancias mismas. Entonces, abandonemos los paradigmas de buenas víctimas infantiles para acercarnos a las reales y a las posibles. No hay un perfil, no hay un estereotipo, no es señal de la señal de angustia no necesariamente habla de la única víctima posible. Y para poder alojar en la escucha, hay que poder hacer un silenciamiento de estos estereotipos y una puesta en pregunta. Bien, nosotros cuando empezamos a trabajar sobre las violencias sexuales, nos empezamos a dar cuenta de que la palabra violencias muchas veces quedaba corta o no terminaba de enunciar lo que le sucedía a esas víctimas de violencias sexuales. Y hace varios años hay una palabra que es la crueldad. Uno ya dejó de ver violencias para empezar a ver que las personas están sufriendo muchas veces actos crueles. Estos actos crueles, uno de ellos, por supuesto, es la violencia sexual. Nos pareció interesante que ustedes vean de qué se trata la crueldad, porque la crueldad también implica después las posiciones subjetivas de quienes han sufrido. Para que ustedes entiendan lo que decimos con crueldad, aparece esto. Hay varias características. Una es la humillación a través del odio hacia una persona. La segunda es que el victimario se hace portador de una ley que rige entre la víctima y el victimario. ¿Qué implica esto? El victimario se hace el dueño de una ley que dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal, lo que es la locura, lo que es la salud. Una tercera parte es que el victimario se ampara en la impunidad, en una impunidad social y una impunidad de los actos. Esto que yo estoy haciendo no está mal, esto está bien. El victimario, la persona que agrede violenta y sexualmente a una persona, es consciente de los tormentos que está generando y por lo tanto también goza del sufrimiento que está generando en la otra persona. Esto, que si ustedes se ponen a pensar, seguramente lo deben escuchar muchísimo, esto implica que la situación no es un acto violento, sino que es un acto de crueldad sobre otra persona. En la crueldad, lo que el acto cruel busca es no solamente la humillación de la persona, sino anular al otro como sujeto. En esa anulación al otro como sujeto, muchas veces lo que implica es la anulación de la subjetividad de la ciudad y de la ciudadanía. ¿Qué implica que uno quede anulado en su posición de ciudadanía? Que muchas veces, cuando conocemos y escuchamos víctimas que han sufrido esto, vemos que han perdido las referencias comunitarias y las identificaciones con la comunidad a las cuales se referencian. La crueldad lo que va haciendo es que aumenta el poder de uno y disminuye el poder del otro. En ese mecanismo de aumento y disminución de poder y de anulación aparece, por ejemplo, el miedo, la vergüenza, la culpa. Sobre esos condimentos se establecen los mecanismos de poder. Esos mecanismos de poder lo que muchas veces generan es la encerrona trágica. Nos quedan 5 minutos, bueno, yo no sé cómo. Bueno, pará, dame los efectos. Dame los efectos. Sí, perdón. Vamos a hacer una cosita. Lo voy a decir rápido. La encerrona trágica me parece que... Quédense con la palabra encerrona trágica. Vamos a los efectos. Como psicoanalistas y como clínicos pensamos que los efectos de estas crueldades se pueden como analizar desde 3 lugares diferentes. Y esto quizás les pueda empezar a servir a ustedes. Por un lado hay efectos intrasubjetivos al interior del aparato psíquico. Por otro lado hay efectos intersubjetivos en los que nos relacionamos. Y por otro lado hay efectos colectivos.
En los efectos intrasubjetivos, una situación de crueldad, que puede ser pensada como una situación traumática, lo que hace es conmueve el ser. Una persona que sufre esto ya no es lo que venía siendo. Su vida se desgarra. Hay algo de sus representaciones y sus referencias yoicas que quedan desgarradas. Hay una pérdida, hay una gran herida en lo que es la representación de sí misma. Esa representación de sí misma implica también al cuerpo, que es el territorio donde se ha generado la crueldad, la dominación y el ataque sexual. El cuerpo tiene una referencia en la cuestión genérica, que es la identidad de género. El cuerpo se posiciona en relación a la identidad de género. Lo que se ataca en la crueldad es la sexualidad y eso implica que quede la posición genérica atacada. Ese ataque genera efectos intersubjetivos. ¿Por qué? Hoy lo decía Romy. Cuando una sociedad inferioriza ciertos colectivos, lo que se generan son asimetrías de poder. En esa asimetría de poder se instalan estos ataques que generan efectos de mecanismo de poder, de sometimiento, de subordinación, de opresión. Aquel o aquella que ha sufrido actos crueles, muchas veces en sus relaciones intersubjetivas, quedan dañadas sus posibilidades de manejarse con libertad frente al otro o a la otra, porque está encallado en mecanismo de poder y subordinación y sometimiento. ¿Por qué? Porque el miedo, la vergüenza, la culpa, todo el tiempo están jugando una relación. En lo traumático, para que les quede una idea de qué significa esto, muchas veces se produce como un agujero en el propio psiquismo. El acto cruel lo que hace es un abuso sexual, lo que hace es penetrar tan fuerte la representación de sí que háganse como una idea metafórica que se genera como un agujero. En ese agujero, como una cuestión de agujero negro, es desde donde el ser empieza a generar sus propias representaciones, lo que piensa de sí, de los demás, de las relaciones, del otro, de su cuerpo. Si uno ha sufrido algo así, permanentemente esas representaciones están puestas en relación frente al otro y frente a lo colectivo. En lo colectivo, lo que nosotros empezamos a poder pensar es esto. Me desapareció lo colectivo. Y bueno, y lo dejo ahí lo colectivo para el final. Sí, simplemente, ¿se acuerdan el ejercicio del Menti? Ese es el punto del partida que siempre tienen que recuperar en sus prácticas, porque no es un punto de llegada, no es un punto que se cancela con una sola respuesta. Todo el tiempo, a lo largo de la puesta en práctica, frente a las escuchas de las violencias, hay que preguntarnos qué me está generando, cuál es el obstáculo, dónde estoy alojando, dónde me está haciendo eco. Y desde ese punto de partida poder empezar a garantizar la escucha, que quizás por momentos no sea yo, ¿sí? Pero sí que sea alguien que pueda alojar. Tenemos ciertos recursos, yo los voy a nombrar y después los profundizaremos para no quitarle tiempo a las compañeras. Escuchar, y con escuchar hay que hacer silencio interno, si no, no se puede escuchar. Escuchar para entender y no para responder, por favor. Validar las violencias, validar la situación, las emociones que se están poniendo en juego en ese encuentro. Funcionar como un cerco sostén, y hay que bancársela. Y cuando digo bancársela, es bancársela en el tiempo. Yo no puedo prestarme de confidente y después desaparecerle a ese otro que me está develando las violencias más cruentas, porque eso es un abandono también. Entonces, banquemos el lugar de la escucha y sostengamos. Garanticemos la ternura, tenemos toda una definición de ternura que la dejaremos para después, y promovamos un espacio que sea transicional en lo institucional. Muchas gracias.